Esta persona se va para Cuba con su hijo menor de edad, ¿ok? Y se van en clase económica. Ustedes saben que los que viajan en clase económica tienen derecho a un equipaje por arriba y a un equipaje por abajo. El de abajo 50 libras y el de arriba aproximadamente entre unas 22 a 23 libras. Llegan al aeropuerto, desembarcan del avión, pasan los controles aduanales y se paran en la estera a recoger las dos maletas, la de la persona mayor y la del niño menor, que venían por abajo para recogerlo en la estera. De esas dos maletas que tenían que salir por la estera, solamente llegó una y la otra estaba literalmente desaparecida. Automáticamente, la persona mayor de edad se dirige a las personas de la aduana y le plantea que su equipaje estaba desaparecido, que no sabía qué había pasado porque todo el mundo había recogido su equipaje en la estera, él se quedó hasta el final y su maleta nunca la vio salir por la estera. Los oficiales de la aduana que estaban en ese momento allí trabajando en el turno le dijeron que no se preocupara, que pudiera ser que esa maleta alguien se la había llevado equivocadamente porque quizás eran equipajes parecidos, que ustedes saben que eso suele pasar mucho. Y aquí es donde viene la primera mentira, ¿ok? Aunque los equipajes sean parecidos, o sea, que hayan dos maletas que coincidan en tamaño y forma, ustedes saben que hay un control aduanal que para poder salir del aeropuerto te chequean la maleta contra el ticket que tú traes del avión. Aún así, el pasajero decide no hacer nada y pregunta que qué puede hacer, dónde puede reclamar su maleta y automáticamente lo mandan a un lugar dentro del aeropuerto que se dedica a tramitar ese tipo de reclamos por equipaje perdido. Efectivamente, chequean en las computadoras y le dicen al pasajero que su equipaje sí había llegado en el avión, que American Airlines lo había detectado como que sí llegó a destino, que en este caso era Cuba, ¿ok? Pero que el maletín no aparecía, no aparecía. Y le volvieron a repetir la misma mentira, que quizás había sido una persona que se lo había llevado por equivocación, porque quizás su equipaje era igual al que se había perdido. Lo hicieron llenar un formulario, ¿ok? Haciendo una reclamación y le dijeron que en 24 horas tenía que regresar al aeropuerto a buscar su equipaje para saber si ya había aparecido para que lo recogiera y se lo llevara. Si no había aparecido el equipaje 24 horas después, entonces se tenía que dirigir a la policía, en una unidad que se dedica a ver todo lo que tiene que ver con el aeropuerto, que está en Bantroy y Final, y allí hacer la denuncia como que su equipaje estaba perdido, que había llegado al país y que no había aparecido. Con esta denuncia, un oficial de la seguridad del aeropuerto, ¿okay?, que se dedica a chequear las cámaras en este tipo de casos para que la maleta apareciera, a esta persona llegar allí a formular su denuncia, entra por la puerta de donde trabajaba el oficial, de su oficina, y le dice que él viene a formular una denuncia por un equipaje perdido. Él dice que las primeras palabras que le dijo ese oficial fueron: ok, yo te voy a ayudar, pero me tienes que comprar una caja de pollo, eso te va a salir barato. Y entonces cuando el pasajero lo miró, el oficial automáticamente le dijo: no, eso es mentira, eso es jugando, eso es jugando. Ustedes saben lo que significa eso es jugando. Esta persona me cuenta de que el policía siempre se mostró muy amable, pero se veía que era un oficial corrupto por las cosas que decía, ¿ok? Mediante él estaba formulando la denuncia y por las preguntas tan absurdas que les estaba haciendo. Le empezó a preguntar sobre todo lo que llevaba dentro de la maleta, las cantidades que llevaba de cada cosa. Por ejemplo, si llevaba 5 perfumes, cuánto costaba todo lo que llevaba dentro de la maleta. Y le empezó a decir que si tenía fotos de todas esas cosas, ¿ok?, y si se las podía enviar por WhatsApp. Ustedes saben que la mayoría de los pasajeros que llega a Cuba no tiene internet, no tiene número de teléfono, y a esa hora mucho menos creo que se acuerde de todas las cosas que llevaba dentro de su equipaje, a menos que lo haya anotado y fotografiado antes de hacer el equipaje y de hacer el viaje.
Aún así, el policía le dice que él se había tardado mucho en ir a hacer esa denuncia, que en cuanto el pasajero se dio cuenta que faltaba su equipaje, él tenía que haber ido a la policía y haber formulado la denuncia. El pasajero le explica que lo que le dijeron en el aeropuerto no tenía nada que ver con lo que le estaba explicando, era ahí en la unidad. Porque en el aeropuerto los oficiales de la aduana le habían dicho que tenía que esperar 24 horas y si no aparecía, entonces era que él podía ir a la policía a formular la denuncia. Otra mentira más. O es otra mentira más o es falta de comunicación entre los oficiales de la aduana del aeropuerto y los oficiales de la policía que atienden la seguridad del aeropuerto, lo cual dudo muchísimo. Así es que considero que es otra mentira más. Esta persona me cuenta que lo hicieron ir varias veces al aeropuerto, ¿ok? Y que ya parece que al ver que él no desistía de su equipaje, que cada vez que le decían no tienes que irte y volver a venir, él se iba y regresaba al día siguiente, ya decidieron entregarle la maleta. Y aquí fue donde él se dio cuenta del complot que hay entre todos los oficiales de la aduana, según me está contando este pasajero, el complot que hay entre todos los oficiales y trabajadores de la aduana de ese turno y la policía de la seguridad de Vantroy y Final, que tiene que ver con la seguridad del aeropuerto y con todos estos eventos de pérdidas de equipaje y cualquier otro problema que se pueda formar ahí con los pasajeros de cualquier vuelo. Porque la última vez que él fue, que ya definitivamente le entregaron la maleta, la policía lo que le dijo fue estas palabras. Ya tu maleta apareció, tu maleta nunca salió del aeropuerto, la encontraron tirada al lado de una estera. Para los que hemos viajado a Cuba y hemos estado ahí en el aeropuerto, todos sabemos que el aeropuerto, cualquier aeropuerto de Cuba es pequeño, ¿ok? Que es como decir un barrio que tiene una sola calle de entrada y salida. Allí no hay forma de que una maleta se pueda perder y que la encuentren tirada al lado de una estera. Eso es totalmente falso. Si tú me dijeras, estamos en el aeropuerto de Miami Internacional, que ustedes saben que es súper grandísimo, estamos en el aeropuerto de Chicago, que ustedes saben que es súper grandísimo, y en otros aeropuertos aquí de los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo que son súper grandísimos, pudiera yo creer o ustedes creer en que la maleta apareció tirada al lado de una estera, pero en el de Cuba lo dudo mucho. Si esa maleta se hubiera quedado al lado de una estera, con lo pequeño que es ese aeropuerto, fíjense, con 20 minutos de revisar por dónde tienen que entrar las maletas desde que las descargan del avión hasta la estera que tenía que llegar esa maleta hubiera aparecido el mismo día. Este pasajero me estaba contando de que como que las cosas que iban dentro de su maleta estaban valoradas en un alto precio. O sea, él me estaba diciendo que llevaba solamente como 6 pares de tenis de más de $200 cada uno. Llevaba pantalones de más de $200 porque era su ropa personal. Llevaba pullovers de entre 100 a $150. Efectivamente, el pasajero me está contando que lo que querían era quedarse con la maleta, pero como él nunca desistió, a las 72 horas no tuvieron más remedio que devolverle la maleta al pasajero. Ustedes saben que yo creo que esto funciona igual que como cuando meten a una persona presa. Si en 24 a 72 horas tú no tienes cómo demostrar el supuesto delito por el cual lo estás acusando, obligatoriamente tienes que soltarlo. Y ya por último, el pasajero me contó que su maleta había pesado 50 libras exacto aquí en el aeropuerto de los Estados Unidos antes de embarcar para Cuba. ¿Ok? Y cuando se la dieron, que él la subió en la pesa, a la maleta le faltaba algo de peso. Él dice que no sabe qué fue lo que se robaron, pero algo tuvieron que haberse robado. Por ejemplo, algo así como un perfume, algo pequeño, ¿tú me entiendes? Que no se echara a ver en peso, pero él sabía que el peso de su maleta, o sea, de su maleta era 50 libras exacto. En otras palabras, ellos no se pudieron quedar con el lobo, pero al menos le arrancaron un pelo. La recomendación que me dio este pasajero fue para todos ustedes que van a viajar, y bueno, en el caso cuando yo vaya a viajar, que no llegue allí, si se te pierde alguna maleta, a formar ningún tipo de escándalo, que te mantengas lo más calmado y lo más educado posible, porque todo aquello allí es un complot, todo aquello allí está corrupto, ¿ok? Empezando por los trabajadores del aeropuerto y terminando
por los oficiales de la policía, ¿ok? Que no desistas nunca de tu maleta, que como ya él contó, te la tienen que entregar. Y más si en el sistema dice que American Airlines ya dijo que en su sistema todo el equipaje que iba en el avión había sido entregado en el aeropuerto de Cuba. Ahora bien, en mi experiencia personal, yo me he tropezado con personas que tienen una calidad humana tremenda allí mismo en el aeropuerto de La Habana, pero debo de ser sincero, los dedos de una mano me sobran para contarlo, ¿ok? La gran mayoría, en mi experiencia personal, no son buenas personas y ven a todo el que llega allí como un cajero automático.